Arratsaldeón, son las 4 de la tarde de este viernes, primer día del mes de octubre. Estamos ya en octubre, son muchas las informaciones que tenemos por delante. Acompáñenos, que todas ellas les van a interesar. Sorionak a todos los mayores, que hoy es su día, ¿eh? Hoy es su día, tendremos un apartado especial. Sorionak a todas las mujeres también, porque se cumple el 90 aniversario del sufragio femenino. También un amplísimo reportaje sobre esta cuestión y la figura de Clara Campoamor. Luego también felicitaremos a Blanca Estrella Ruiz, pero también queremos hacerlo de entrada. Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor y Baracaldesa de Pro. Un beso muy fuerte desde aquí, esperamos tenerte muy prontito aquí con nosotros en el plató. La noticia saltaba en la tarde de ayer con el asesinato de un joven en un sitio céntrico de Bilbao, en la estación de Abando. La nota oficial de la Ertzaintza dice así: a última hora de la tarde del jueves, agentes de la Ertzaintza procedían, y empezamos por el final, a la detención de un joven de 16 años de edad, o sea, de un menor, por su presunta implicación en la muerte violenta de otro joven, al parecer de unos 20 años, registrada unas horas antes en Bilbao, que moría víctima de una agresión con arma blanca. Los hechos ocurrían alrededor de las 5 de la tarde, cuando se solicitaba la presencia policial y sanitaria en la estación de Abando, porque, según señalaban, se había registrado una pelea poco antes en la zona y un varón había resultado herido de arma blanca. La víctima era evacuada al hospital de Basurto, donde poco después fallecía como consecuencia de las lesiones sufridas. La Ertzaintza ponía en marcha la correspondiente investigación y, como resultado de las indagaciones realizadas, pasadas las 8 de la tarde, se procedía a la detención del menor de 16 años de edad. El arrestado ha sido trasladado a dependencias policiales con el fin de realizar los trámites pertinentes antes de ser puesto a disposición judicial. La investigación se mantiene abierta. Esta es la nota oficial, esta es la nota de la Ertzaintza. Más datos que podemos darlos, en pocos medios se van a encontrar con esta información. La víctima es argelina, presuntamente, y el autor del apuñalamiento es marroquí, presuntamente. Nos hemos puesto en contacto telefónico con la Ertzaintza para confirmar estos extremos. Ni nos han confirmado ni no nos han confirmado. Al decirlo: oye, ¿puedes confirmar que la víctima es argelina y el autor, presunto autor del apuñalamiento, es marroquí? No podemos confirmar ni decir nada, porque por indicaciones del Ararteko, bien lo sabéis, nunca decimos el origen ni la nacionalidad en los incidentes. Yo no sé si esto es muy así, porque si es de, por ejemplo, de Baracaldo, de Bilbao, sí se sabe. Entonces te pones en alerta, abres la nota y dices: no pone dónde es. Entonces empiezas a llamar por un lado por el otro y te dicen: no, es de aquí, es de allí. Bueno, pues presuntamente la víctima es argelina, el autor es marroquí, tiene 16 años de edad y al parecer procede de un centro de menores, que es donde al parecer ha sido arrestado. Esta misma mañana el alcalde de Bilbao se ha mostrado tajante, contundente con este nuevo acto de violencia y ha dicho que los que vienen a delinquir no tienen sitio en nuestras calles. Bien, ayer se produjo un hecho trágico, dramático y luctuoso en Bilbao, en la estación de Abando, ante el cual queremos mostrar como Ayuntamiento de Bilbao y como alcalde nuestra más enérgica condena y nuestra más enérgica repulsa. En este caso, la firmeza policial ha dado el resultado. El presunto asesino ha sido detenido y confiamos en que haya más, fruto de la investigación, más detenciones. Es necesaria la firmeza policial, la firmeza institucional y la firmeza judicial. Este tipo de delitos, de hechos, requieren contundencia, requieren rotundidad. Ante esta situación, quiero trasladar también un mensaje claro. Quienes vengan a Bilbao en busca de una oportunidad, de una mejor vida,
la van a tener. Quienes vengan a Bilbao a alterar la convivencia o a tener comportamientos delictivos sobran de nuestras calles. Ha quedado claro, ¿verdad? Se puede decir más alto, pero no más claro. Otra de las cuestiones que está preocupando muchísimo al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y en general a todos los alcaldes de Vizcaya y de Euskadi es el tema de los botellones, macrobotellones, aglomeraciones. De hecho, y siguiendo en Bilbao, la Policía Municipal ha precintado la pérgola del Parque de Doña Casilda para evitar este tipo de eventos, entre comillas. Y además ayer se pusieron 70 sanciones por botellón, y esto en la noche del jueves. Y hoy hay partido a las 9 de la noche del Atleti en San Mamés. Entonces el alcalde dice no a los botellones, no. Con respecto a cómo ha discurrido esta noche, bueno, la noche ha discurrido en términos de una cierta normalidad. Ha habido un dispositivo policial coordinado entre Ertzaintza y Policía Municipal que ha funcionado con una importante presencia en nuestras calles, en aquellos lugares más propicios a que hubiera botellones, y a partir de ahí hemos actuado como dijimos que íbamos a actuar: prevenir, persuadir y disuadir y sancionar. Han sido más de 60 sanciones las que ha puesto la Policía Municipal de Bilbao esta noche. Hay que seguir. El fin de semana es largo, nos quedan más días, y el mensaje es seguir como hasta ahora, con presencia policial para persuadir, para disuadir, para prevenir y para sancionar. Vamos a seguir sancionando. Como decimos, hoy partido del Atleti en San Mamés, por cierto, 60% de aforo, no las medidas que aprobó el Consejo Interterritorial para fuera de Euskadi, que son en los eventos deportivos en exteriores el 100% de aforo. Esto al principio hoy, ya les comentábamos ayer que el LABI se reúne el martes. ¿Y qué es lo que va a decidir el martes? Pues probablemente el final de la emergencia sanitaria. Al menos está previsto que se suavicen el grueso de las medidas restrictivas. Lo ha dicho esta mañana el Lehendakari en el Pleno de Control al Gobierno. La Comisión Científico-Técnica analiza la posibilidad de adecuación de las medidas a las previsiones para el nivel 1 que establece el Plan Bizi Berri 4 y la Ley de Medidas para la Gestión de la Pandemia COVID-19. En este contexto, y dado que estamos cumpliendo los objetivos, he convocado para este próximo martes el Consejo Asesor del LABI. Seguiremos analizando la evolución epidemiológica y ojalá, en función de que en estos días prosigamos con la evaluación positiva mantenida hasta ahora, podamos abordar el decreto que establezca el fin de la situación de emergencia sanitaria. La indudable mejoría de la situación no disipa, en cualquier caso, todas las incertidumbres y amenazas latentes. Por este motivo, hasta que la pandemia global, concluya, es necesario seguir manteniendo el análisis epidemiológico diario para comprobar que se consolida la tendencia en los distintos indicadores y observar la evolución de las variantes del virus. Estamos realizando un gran esfuerzo durante 18 meses. Mantengamos la prudencia y las medidas de protección, mascarilla, distancia, evitar aglomeraciones y ser solidarios en el comportamiento preventivo. Esta es nuestra contribución a la salud pública, a la salud de las personas, de cada persona. Debemos seguir cumpliendo los objetivos y guiándonos por los criterios de prudencia, compromiso, corresponsabilidad y equilibrio. El anuncio está hecho, hay que esperar al próximo martes que se reúne el LABI, y siempre que los datos de contagios y la situación epidemiológica siga una tendencia positiva. Ayer y en las últimas 24 horas, y en función de los 5.428 test diagnósticos realizados, han dado como resultado que tenemos 105 nuevos positivos en Euskadi. Volvemos a superar un poquito la cifra
de los 100, pero la tendencia es positiva, es una tendencia a la baja. Estos 105 datos positivos se distribuyen 10 en Álava, 50 en Vizcaya y 43 en Guipúzcoa. Respecto a la situación de los hospitales, ayer 28 personas ingresaron por COVID en planta. En las UCIs hay 37 personas. Más adelante veremos un poco los datos a nivel de territorio de Vizcaya. Vemos ahí recogido lo que acabamos de citar, los 10 de Álava, los 50 de Vizcaya y los 43 en Guipúzcoa, 105. Siempre me comentan, pero haces la suma, 10, 50 y 43 y me faltan 2. Efectivamente, los que no contamos es siempre que hay alguna, en este caso son 2, las personas contagiadas pero que tienen residencia fuera de Euskadi. Es un dato que siempre aparece, siempre hay algún contagio de residentes de fuera de Euskadi y no aparece recogido, por tanto, en nuestros territorios. Eso sí, en Vizcaya vemos cómo ha quedado la situación en los diferentes municipios, más o menos similar a lo que venimos desglosando durante toda esta semana. Si seguimos con esta tendencia, el ABI del martes nos dará muy buenas noticias. Bueno, Bilbao suma 16 nuevos casos, en Baracaldo 6, en Sestao ha sido 1, en Portugalete ninguno, en Santurchi un nuevo positivo. No se ha detectado ningún caso COVID en Trapagarán, Ortuella, en Abanto, en Musquis, en Ciervena, en Erandio ni en Leioa. En Guecho finalmente sí hay 4 nuevos positivos. Volvemos al Parlamento Vasco, como les decimos, hoy pleno de control al Gobierno. Ya saben cómo funciona, ¿no? Por cierto, es el primer pleno de control al Gobierno que se celebra desde el verano. Entonces, el último fue en julio y en septiembre no ha habido. Inicia octubre con este pleno de control al Gobierno. De nuevo ha tenido que contestar el lehendakari Iñigo Urkullu a una pregunta formulada en esta ocasión por el Partido Popular, que de alguna forma le venía a decir a ver cómo sienta al Gobierno, cómo le sienta al lehendakari todas las decisiones judiciales del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que echan por tierra las decisiones del ABI, las decisiones políticas. Esta ha sido la respuesta del lehendakari. Las resoluciones judiciales dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no son sentencias. Son autos que no han entrado al fondo de la cuestión y la Sala ha resuelto en plazos muy breves peticiones de adopción de medidas cautelares a la espera de que se resuelva el fondo de la cuestión. Le podría hablar desde cuándo estamos esperando también sentencias. Si usted o su partido se vieran sometidos a un pleito judicial, ¿no le gustaría que los tribunales le dieran la razón? Usted ha hablado ahora de decisiones, antes ha hablado de sentencias. Reitero, un auto no es una sentencia y estamos a la espera de sentencias, meses después, en una situación de pandemia grave. Estamos a la espera de sentencias. Ha hablado de que ganan. Estamos a la espera de sentencias, señor Iturgaiz. Usted sabe que ni yo ni nadie en nombre del Gobierno vasco ha atacado personalmente a ningún juez, ni ha deslegitimado a la judicatura. El respeto y cumplimiento de las resoluciones judiciales es compatible en democracia con el ejercicio de una crítica razonada y fundada. La crítica del Gobierno vasco se fundamenta en 2 argumentos. Primero, la aplicación de medidas idénticas ha obtenido resoluciones diametralmente opuestas en diferentes tribunales autonómicos. La lucha contra la pandemia en Euskadi se ha desarrollado con menos herramientas y más inseguridad jurídica que en otras comunidades. Y esta inseguridad en medio de una pandemia no tiene ningún sentido ni justificación. Y segundo, todas las decisiones que ha adoptado el Gobierno vasco se han basado en los dictámenes de una comisión científico-técnica que, alineada con las autoridades sanitarias, analiza a diario 10 indicadores epidemiológicos y la evolución de la pandemia. El trabajo de científicos y de epidemiólogos merece un respeto y su criterio experto de defensa de la salud pública debe tener un valor también en el ámbito judicial. De hecho, lo ha tenido y no he conocido otra desautorización de su profesionalidad como la que se produjo en Euskadi, señor Iturgaiz.
Me he negado a judicializar la lucha contra la pandemia. Primero, no tiene sentido obtener una resolución con 3 o 6 o 8 meses de dilación, cuando ya no tiene utilidad. En la pandemia, la adopción de medidas ha requerido inmediatez. Segundo, las dilaciones y las contradicciones entre resoluciones judiciales no han contribuido más que a la confusión de la sociedad. Evitar añadir más confusión y desasosiego ha sido una razón para no presentar recursos. En el Parlamento Vasco también se ha hablado de educación. Lo ha hecho, por una parte, el consejero Joaquín Beldarranch, del que extraemos un dato que nos ha parecido especialmente significativo sobre el inicio del curso escolar y la complejidad que lleva. Ha dicho, por una parte, que se ha aumentado un 17,3% el número de profesores en este nuevo curso escolar, pero atentos, porque ha dado otro dato que la verdad no nos ha gustado mucho, pero bueno, del 8 al 23 de septiembre, el día 8 comenzaron las clases, el curso escolar. Es decir, en 15 días se han producido 5.014 sustituciones, llamémosle bajas. ¿No es un número un tanto excesivo para 15 días? La complejidad que supone el inicio de curso, y ahora diré por qué, ha llevado a establecer una dinámica de trabajo que nos permita recoger, analizar y priorizar convenientemente todas las incidencias y necesidades de todos los centros. Es de justicia, primero, reconocer el trabajo de gestión de los equipos del área de personal de las delegaciones y de la Dirección de Gestional de Personal durante los meses de agosto y en la primera quincena de septiembre, y a quienes además quiero aprovechar este momento para agradecer la implicación y el gran trabajo que han tenido que hacer sábados y cualquier día. A partir de septiembre se han provisto los refuerzos profesionales COVID de acuerdo a las necesidades de los centros educativos. Un dato. Un total de 1.248 profesores por ampliaciones de jornada y nuevos puestos. Esto supone un incremento del 17,3%. Hemos pasado de 1.064 profesionales el curso pasado a 1.248 el actual. A partir del 7 de septiembre se inicia el procedimiento ordinario de cobertura de sustituciones. Y otro dato importante. Desde el día 8 hasta el 23 de septiembre se han gestionado en 15 días 5.014 sustituciones. 5.014 sustituciones. En 2 semanas, más de 5.000 sustituciones gestionadas. Y esto también nos tiene que dar que pensar. Pues desde luego nos da que pensar si se ha incrementado 1.248 el número de profesores y hay ya en 15 días 5.014 sustituciones o bajas. Esto en la educación pública, la educación pública vasca. Respecto al proyecto de la Ley Vasca de Educación también se ha referido el lehendakari Iñigo Urkullu. Se está trabajando en un pacto educativo entre todos los partidos políticos porque dice que la actual Ley de Educación lleva 28 años vigente. El gobierno vasco lleva largo tiempo, dialogando para consensuar una nueva ley de educación. Y sobre la base de los trabajos de 8 años, hemos considerado posible y conveniente adelantar un año la elaboración del proyecto de ley de educación. Nuestro objetivo es remitirlo a la Cámara el próximo año y será aquí donde se debata el proyecto de ley de educación. Sobre los resultados del sistema educativo vasco ya le ofrecí todas las respuestas en el pleno de debate de política general. Vuelva usted a leer el diario de sesiones y encontrará allí todas las respuestas a sus formulaciones. En todo caso, le diré que en octubre del año 2013, hace 2 legislaturas, aprobábamos el Plan Heziberri 2020, el marco del modelo educativo pedagógico vasco, que en junio del año 2018, la anterior legislatura, elaboramos con la comunidad educativa y con el Consejo Escolar el documento de acuerdo por la educación con 5 ámbitos de confluencia: modernización, convivencia, lenguas, evaluación y autonomía de los centros, y 21 bases para el acuerdo. Y este acuerdo fue remitido a este Parlamento y fue aprobado. En octubre del año 2020 aprobamos el programa de Gobierno, que comprende aprobar una ley de educación que dé respuesta a los retos de futuro de nuestro sistema educativo. Y a lo largo del pasado curso, el Departamento de Educación ha mantenido un diálogo permanente con la comunidad educativa, reitero, comunidad educativa. Este diálogo se mantiene y la conclusión es que existe una amplia sintonía para avanzar en un pacto educativo, hezkuntza hitzarmena.
La Ley de Educación vigente cumple 28 años. Todos los grupos parlamentarios han expresado la conveniencia de su actualización y adecuación en mayor medida tras la experiencia de la pandemia. También la comunidad educativa, reitero, comunidad educativa, respalda este objetivo. Ahora bien, la anterior ley fue fruto del consenso y el objetivo es que la nueva pueda ensanchar ese consenso. Por ese motivo, el proceso debe ser ordenado y, en la medida de lo posible, discreto. Y este es el momento de escuchar a la comunidad educativa, de escuchar sus ideas y de escuchar sus propuestas. El Gobierno está desarrollando esa labor de forma directa con todos los agentes. Y a continuación, sobre la base de Hezkuntza Hitzarmena, elaboraremos el proyecto de ley que será remitido a esta Cámara. Este será el espacio para el diálogo con los grupos parlamentarios y para avanzar en el máximo consenso posible de cara a la aprobación de la ley, Hezkuntza Legea. Primero, pues, la base del acuerdo educativo y, a continuación, el consenso legislativo. En todo caso, y respondiendo a dos cuestiones que apunta en su pregunta, en la justificación de su pregunta por escrito, dice usted que la Ley de Educación está centrada en la imposición de modelos íntegramente en euskera. Esta afirmación es falsa. Dice usted que la ley pone en tela de juicio el futuro de la educación concertada en el País Vasco, a que ha hecho referencia también en su segunda intervención. Y también esa afirmación es falsa. He dicho que el proceso debe ser ordenado y discreto en lo posible. Y añado que también veraz. Eskerrik asko. Bueno, respondía así a la pregunta formulada por la portavoz de Vox, Amaia Martínez. Hoy nuevo récord histórico en el precio de la luz. El horario con el coste más alto será entre las 9 y las 11 de esta noche. Atentos, no enciendan las luces hasta las 11:30. ¿Ves lo que viene a decir? Es que parece estudiado. A las 9 de la noche, pues es de noche. Tenemos que encender como mínimo la luz. ¿Y a cuánto asciende el precio megavatio hora? Pues a 230 euros. El precio más bajo lo tenemos en esta franja horaria, desde las 3 y hasta las 6, pero son 198,77 euros. Es el precio de la luz que no termina de bajar, a pesar de esas medidas, de hecho, que puso en marcha el Gobierno de Madrid y que poco vamos a notar en nuestra factura. De los perjuicios que el coste de la luz y en general de todas las energías provoca a las empresas, a los consumidores, hoy ha tenido que responder también la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, a preguntas de Euskal Herria Bildu. El tema de la seguridad de suministro de todo tipo de energías, porque solamente hablamos de algunas cosas y en este caso hemos vivido un verano realmente intenso en el que hemos hablado solamente del precio de la energía y se nos ha olvidado un tema que usted también suele tratar en muchas ocasiones, pero en este caso no se lo he oído comentar, y es de lo que hablaba el Grupo Intergubernamental del IPCC, donde se hablaba precisamente que uno de los debates principales era el de la generación de renovables y, en definitiva, el informe del IPCC junto con los precios, yo creo que tendríamos que unir los debates y tratarlos de una forma conjunta con una perspectiva única. Sí es cierto que ambos aspectos están unidos, porque si realmente están subiendo los costes del CO2 a los que usted hacía referencia, está subiendo el coste de la energía y estamos centrándonos además en energías renovables y el coste del gas, que es emisor de CO2, se está subiendo también, pero también porque hay una parte de poca casación en este momento entre oferta y demanda que nos está llevando a sufrir problemas en muchos lugares. Bueno, es precisamente también por la apuesta que se está haciendo en pro de esa acción contra el cambio climático, en la que queremos hacer una transición energética muy rápida, y ello tiene sus consecuencias. Y una de ellas también es esta que estamos viviendo. No es la única razón, pero está interrelacionada. La fórmula del coste de la energía no es una cuestión precisamente sencilla y por eso decía que es conveniente abordar esa complejidad de una forma vamos a decir, rigurosa, sin distorsionar mensajes, de una forma tranquila y realmente abordarla a largo plazo y de una forma estructural. Porque cuando se realiza la reforma de cómo
se estructura la factura energética en el Gobierno Rajoy, por cierto, no se ha modificado, y aquello que era bueno en aquel momento, en aquella coyuntura, se ha visto que en estos momentos no es lo más adecuado. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer esa revisión de una forma intensa y tenemos que hacer una revisión adecuada también en esa seguridad jurídica, porque es cierto, necesitamos tener una seguridad jurídica que nos permita que los precios de la energía sean adecuados para todos los usuarios y usuarias particulares, pero también para el tejido empresarial, que en nuestro caso, además, es una industria relevante y con industria electrointensiva que en este momento está sufriendo, bueno, pues una serie de documentación que se les está enviando en el que se va a cambiar absolutamente la estructura de costes de su energía y que consideramos que no es adecuado realizarlo en este momento. Si ya su factura energética era compleja y les hacía ser menos competitivos en Europa, en este momento, si además se le aplican unos sobrecostes que desde luego no son aplicables a nuestro juicio, serán menos competitivos. Nos hallamos, sí es cierto, y lo creo sinceramente, en una tormenta perfecta. Y la demanda eléctrica, el bajón de la energía eólica en un determinado momento, el que estemos utilizando menos gas, el que no queramos nucleares, no queremos centrales de carbón, bueno, pues todo eso de una forma conjunta sí está provocando esa tormenta, pero no le estamos añadiendo el factor que le estaba diciendo, y es que después del parón que hemos sufrido como consecuencia de la pandemia, todos los sectores industriales en este momento se están poniendo en funcionamiento, todos a la vez, y eso provoca que materias primas de todo tipo estemos sufriendo, desde luego, poca casación entre oferta y demanda, y lo estamos sufriendo aquí en Mercedes, desde luego, como un ejemplo claro. También estamos sufriendo problemas en logística y lo estamos sufriendo en el tema energético. Cambiamos de asunto, que no nos hemos olvidado de conocer cuál es la situación del volcán de La Palma y sus consecuencias. Pues hoy mismo, este viernes, ha sumado una tercera boca y una nueva colada. La erupción del volcán ha sumado esta nueva boca que le llaman eruptiva, situada a unos 400 metros al norte de la principal y por la que fluye una nueva colada de lava que se dirige hacia el oeste de forma paralela a la colada principal. Vuelo de dron sobre esta colada que alimenta Isla Baja y que discurre flanqueada por las plantaciones de plátano en su camino al mar. Qué bonita, ¿eh? Esto es lo llaman fumarola, alineación de fumarolas en cono principal. Se aprecia cómo las fumarolas están perfectamente alineadas en la ladera del cono principal, marcando una posible línea de debilidad y colapso. Lo malo de todo esto es que la lava está destruyendo ya 1000 edificaciones, mientras aumenta la emisión de dióxido de azufre, aunque de momento no hay peligro para la salud. Ven las imágenes a vuelo de dron sobre esta colada, vistas laterales, mostrando el contacto también con el mar. Ya saben que la isla de La Palma, ha ganado, decirlo de alguna forma, ha ganado terreno después de que la lava cayera al mar y ampliando la superficie. El dron también, que se va acercando a la columna, le llaman de piroclastos. El vuelo de dron es perturbado por los piroclastos eyectados en la columna de la boca principal, identificándose los trozos de lava solidificada rápidamente y de un tamaño mayor de 2 milímetros hacia arriba. Hay unas imágenes tomadas esta misma mañana que no dejan de sorprendernos en ningún momento. Son imágenes, por ejemplo, las que ha grabado el Instituto Geológico y Minero de España. Las vamos a ver y además les vamos a escuchar, porque el geólogo Raúl Pérez es el que retransmite la situación este mismo viernes, 1 de octubre. Esta es la nueva colada que se ha formado al norte del edificio principal a las 2:30 de la mañana del día 1 de octubre.
observación realizada por la Unidad Militar de Emergencias, el Grupo GIEDMA y el Instituto Geológico y Minero de España. Bien, hablamos de nueva normalidad, hablamos de todos los cambios que se van a producir después de todo este largo periodo de pandemia. Algunos de estos cambios se refieren a la forma de trabajar. Recuerdan que con el confinamiento se puso de moda, iba a decir, pero bueno, fue la única forma de poder desarrollar la actividad laboral, el tema del teletrabajo. ¿Qué va a pasar ahora con el teletrabajo? ¿Ha venido para quedarse o de nuevo volvemos a nuestros puestos de trabajo habituales? Vamos a hablar con Javier Blasco, que es el director de Adecco Group Institute, que han hecho un estudio sobre esta cuestión. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿El teletrabajo ha venido para quedarse? El teletrabajo efectivamente ha venido para quedarse, aunque es verdad que a la vuelta, digamos, del momento peor de la pandemia, de alguna manera se está normalizando, ¿no?, el uso del teletrabajo, porque durante la pandemia hemos tenido sobre todo un trabajo en confinamiento, manifestado a través de trabajo en remoto, pero es verdad que ahora en algunas comunidades autónomas, en general, en algunos sectores también, en muchas empresas se está empezando a normalizar y en algunos casos incluso se está reduciendo. Pero sí que parece que la tendencia es al alza. Y aquí en el caso de Euskadi, en el País Vasco, es quizás una de las comunidades en las que más se nota que se vuelve a los puestos de trabajo tradicionales. Sí, yo creo que dependiendo del sector mayoritario, es verdad que el País Vasco yo creo que tiene el mayor porcentaje de industria en el modelo productivo y eso se nota porque al final es verdad, como decía, que durante el confinamiento pues muchas personas también en las industrias se tuvieron que ir a casa a teletrabajar, a hacer su tarea desde allí. Y es verdad que yo creo que muchas empresas, tanto en el sector industrial, pero también otras empresas no del sector industrial. Hay que tener en cuenta también que hemos tenido una normativa de teletrabajo que a partir del 30% considera que el teletrabajo pues, supone unos costes y esto puede también haber tenido un elemento disuasorio. Pero yo creo que en el caso del País Vasco sobre todo se debe al mayor peso del sector industrial frente a otras comunidades autónomas donde el mayor peso del sector servicios pues, hace que efectivamente cobre más protagonismo. La normativa influye sobre todo en el número de días de teletrabajo. Cuando vemos empresas, ha pasado también en la propia administración pública, ¿no?, que solamente se tiene un día de teletrabajo, básicamente es porque la norma, al considerar que a partir de ese 30% de ese día ya tiene que incurrirse en unos costes que se tienen que negociar, pues normalmente muchas empresas prefieren quedarse por debajo de ese umbral. ¿Y la normativa establece alguna medida cuando un trabajador no quiere volver, se encuentra cómodo con el teletrabajo porque puede compaginar su vida laboral y personal, digamos, familiar? Bueno, el teletrabajo es una medida de flexibilidad de organización del trabajo por parte de la empresa. A partir de ahí, el teletrabajo es algo voluntario y es voluntario para ambas partes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si una de las dos partes no está de acuerdo con el teletrabajo, sencillamente no hay teletrabajo. Más allá de las medidas de manera coyuntural que se puedan incluir todavía de manera transitoria, ¿no? Hemos tenido esta semana una norma, ¿no?, en materia de ERTE, por ejemplo, donde se prorroga el plan Me Cuide. Es decir, que puede haber una excepción a aquellas personas que desde el punto de vista de los confinamientos pueda tener una opción por el teletrabajo, pero la regla general es la voluntariedad. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona se encuentra cómoda teletrabajando, pero la empresa, su empleadora, pues entiende que el teletrabajo pues no es una medida digamos que ya prefiera en esa organización flexible, que repito, es una potestad de la empresa, pues sencillamente al no haber acuerdo, pues no se puede teletrabajar. ¿Y la reducción del teletrabajo va paralela a la recuperación del empleo? Yo creo que son dos fenómenos distintos. Yo creo que la recuperación del empleo va vinculado a la evolución de la economía en su conjunto, del Producto Interior Bruto. Estamos en un momento de recuperación y estamos en un momento, sin embargo, como decía, de reflexión sobre lo que es el teletrabajo. Otra cosa es que el incremento de aquellos sectores, que es verdad que algunos sectores están teniendo más pujanza, como el sector de las tecnologías, el sector de las telecomunicaciones, pueda suponer mayor teletrabajo, pero también hay que decir que hay otros sectores que también están creciendo, el sector de la sanidad,
por ejemplo, el sector de la industria, el propio sector de la construcción, donde todavía es difícil la implantación del teletrabajo más allá de los puestos típicos de oficinas. Sin embargo, en el estudio que habéis elaborado vosotros, en el informe, aquí, por ejemplo, en lo que respecta a Euskadi, hay una recuperación de empleo, pero a tiempo parcial. Bueno, el tiempo parcial es una modalidad efectivamente de la contratación y es verdad que de alguna manera debería también servir para optimizar, ¿no?, la contratación del mayor número de personas. Es decir, cuando en la mayor parte de los países de la Unión Europea el tiempo parcial se utiliza no solamente como medida que favorezca la conciliación, sino también efectivamente porque hay una actividad que o bien por su estacionalidad o bien por turnos se puede organizar. Es verdad también que estamos todavía en un momento de recuperación y en un momento de recuperación con un componente todavía de incertidumbre y eso puede favorecer a lo mejor también el tiempo parcial. Estamos pensando, por ejemplo, que hemos tenido muchos ERTEs de reducción de jornada y también hay que decir que estamos en un momento en el que los sectores que de alguna manera están repuntando porque son los que fueron más rezagados por la crisis económica y por los confinamientos, estoy hablando del sector de la hostelería y el sector del comercio, tienen mayor parcialidad, con lo cual puede que detrás de ese crecimiento del empleo muy vinculado al tiempo parcial haya precisamente un efecto de sobrerepresentación de sectores que han estado prácticamente parados durante la crisis, que ahora se reactivan y que eso en las cifras globales pues parece que efectivamente es un poco lo que de alguna manera afecta a las cifras globales, ¿no? Javier, ya que estás comentando el tema de los ERTEs, la nueva modalidad que ha aprobado el Gobierno a partir del mes de noviembre, que sería para febrero, ¿eso de qué forma puede afectar a los sectores que acabas de citar, como el del comercio y la hostelería? Bueno, la nueva modalidad, aquí estamos hablando efectivamente de, por un lado, una prórroga y una opción que si se quieren continuar, pues hay que solicitarlos y que sobre todo pues conllevan un acompañamiento desde el punto de vista de la formación. Yo creo que efectivamente eso es muy importante. De hecho, yo creo que hemos ido con retrasos. Es decir, en la mayor parte de los países de la Unión Europea lo que han hecho ha sido prácticamente desde el mes de marzo del año 2020 es acompañar a la situación de crisis no solamente con prestaciones por desempleo, ¿no?, para de alguna manera compensar o para tratar de amortiguar el efecto o bien de la suspensión total del contrato o bien de la reducción de la jornada. Pero en España, por ejemplo, en nuestro país no se ha hecho un seguimiento desde el punto de vista de la formación. Pensamos que desde el mes de marzo hasta ahora, el mes de octubre prácticamente del año 2021, pues han pasado prácticamente un año y medio. En un año y medio hay personas y hay sectores en los cuales estas personas se podrían prácticamente haber reciclado, casi reinventado profesionalmente. Y esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, que el ERTE es un mecanismo de flexibilidad, sobre todo en situaciones coyunturales de crisis, pero lo que sí que necesita de una visión mucho más de largo plazo, una mayor estrategia, es la capacitación de las personas, porque probablemente volvamos a tener situaciones de crisis del tipo que sea, y porque todavía en nuestro país tenemos un problema importante desde el punto de vista de la formación. Hay poca movilidad entre sectores, hay poca movilidad entre profesiones, hay todavía profesiones en las cuales hay bajos niveles retributivos. País Vasco, por ejemplo, hay sectores con niveles retributivos altos, estoy hablando del sector de la industria, el sector del metal, y sin embargo todavía hay muchos puestos de trabajo en estos sectores que no se cubren. ¿Qué queremos decir con ello? Queremos decir que tenemos que crear un mercado de trabajo mucho más flexible, mucho más, digamos, inclusivo, donde las personas no tengan miedo a cambiarse de sector, sea la industria, sea la construcción, pero también donde sectores donde hay personas y que realmente se quiere conseguir un incremento salarial, esto tiene que venir acompañado de una mayor cualificación. Sector de la hostelería, sector de comercio y otros sectores. Entonces, ¿es importante que los ERTE se acompañen de formación? Sí, pero que más allá de los ERTE también es muy importante los procesos de recualificación de las personas. Por supuesto que los ERTE, y ya lo he dicho, vamos tarde. Es bueno, y además yo creo que aquí todas las partes tienen que poner su esfuerzo, es decir, tenemos que pedir que las administraciones, tanto educativas como de empleo, favorezcan modelos de formación que sean atractivos, que sean asequibles, que sean flexibles y que vayan un poco en línea de las últimas tendencias. Ya la diferencia entre lo público-privado, remoto, no remoto, reglado o no reglado, empieza a ser un poco superflua, pero que al mismo tiempo permitan que las personas puedan cambiar de sector y de profesión
y sobre todo de reinventarse, porque hay personas que a lo mejor en los próximos meses tampoco van a encontrar empleo en esa actividad que desarrollaban anteriormente. De hecho, todavía hay unos cuantos miles de empresas que están en situación de ERTE, ¿no? Y en situación realmente de una crisis donde la duda está en saber si van a salir de esa propia crisis o definitivamente van a tener que cerrar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el capítulo de la formación, como decía, dentro de los ERTEs, pero también fuera de los ERTEs. Sí, efectivamente, habrá empresas que ese ERTE luego a los trabajadores se transforme en un ERE, como consecuencia de un cierre. Pero por otro lado, me ha gustado lo que has comentado, el tema de la formación. Estamos viendo, hace falta soldadores, electricistas, hace falta todo este personal relacionado con la formación profesional, hace falta mucho transportista. Fíjate lo que está pasando en Reino Unido. ¿Qué futuro vemos ahí? ¿Cómo no nos hemos adecuado a estas necesidades del mundo laboral? Yo creo que esto es un problema casi, una especie de patología de nuestro mercado de trabajo, que tiene muchas y que de alguna manera tenemos que ir tocando todas esas piezas del puzzle, ¿no? Veíamos precisamente antes de ayer una norma nueva sobre políticas activas de empleo. Es muy importante, son muy importantes las políticas activas de empleo, no solamente las pasivas, no solamente, como decía, pagar prestaciones. Es importante, digamos, vincular la oferta con la demanda. Es muy importante la colaboración público-privada. De hecho, el País Vasco yo creo que es un ejemplo históricamente desde el punto de vista de la formación. Estoy hablando, por ejemplo, de la formación dual, es de esa colaboración entre lo público, lo privado, las instituciones educativas, pero también con las empresas, el tejido empresarial, ¿no? Esto no solamente vincula a la formación profesional o la formación del empleo, también a la formación universitaria, con lo cual sí que es verdad que tenemos que exigir, como decía antes, a las administraciones que pongan todo el esfuerzo para vincular esa oferta, para abrir un poco la mente por esa apuesta por la colaboración público-privada. No podemos seguir jugando el partido con la mitad de la plantilla, con la mitad del equipo. En segundo lugar, tenemos que pedir a las empresas también que se acerquen a los centros formativos, que también hagan esfuerzos, pues evidentemente, también desde el punto de vista salarial, yo creo que es muy importante, pero también tenemos que pedir esfuerzo y ser muy transparentes, muy claros con las personas trabajadoras, en el sentido de, uno, la persona que no tenga formación cada vez va a tener más difícil trabajar. En segundo lugar, va a ser imprescindible el proceso de recualificación continua. Cualquier persona, tenga la edad que tenga, ya no solamente una cuestión de capa digital, dicen que prácticamente cada 3 años el 40% de nuestros conocimientos van a caducar, y eso es un mensaje que parece muy duro, pero es lo que hay. Tenemos que recualificarnos en procesos continuos y a las personas tenemos que pedirle esfuerzo también. Es decir, usted tiene que corresponsabilizarse en ese proceso de formación y usted tiene que corresponsabilizarse en el sentido de que también probablemente tenga que cambiar de actividad o tenga que cambiar de profesión si vemos que un sector no tiene visos de continuación, porque la digitalización también acabará con ciertas tareas e incluso con ciertas profesiones, y ahí las personas tendrán que cambiar un poco el paso. Por lo tanto, como conclusión, veo que tenemos todavía muchas asignaturas pendientes en lo que al mundo laboral se refiere, que quedaron, yo creo que un poco congelados con el tema de la pandemia y que ahora vuelven a salir a flote. ¿Podríamos concluir diciendo eso, Javier? Sí, efectivamente. Yo creo que afortunadamente estamos en momentos de recuperación. Es verdad que el ritmo de recuperación, un poco por la evolución que estamos viendo en el comienzo de este segundo semestre, no sé si acabaremos el año en un crecimiento del 6% o algo por debajo, pero sí que es verdad que el nuestro es un país donde con pocos crecimientos de PIB se consiguen altos crecimientos de empleo, pero es verdad que hacen falta todavía muchas reformas y sobre todo que las reformas vayan alineadas y que no sean reformas no conectadas entre sí, porque entonces podemos tener más de lo mismo. Un mercado segmentado, con mucha temporalidad, con mucha precariedad, un problema con los jóvenes, que mayoritariamente siempre son los que sufren más en las crisis, y sobre todo un problema estructural desde el punto de vista de la falta de adecuación entre la oferta formativa y la oferta de empleo. Gracias, Javier, por toda esta información, por estar con nosotros. Cuida esa garganta, que llegan ahora los fríos, hay que empezar. Vamos a tener que usar la mascarilla de forma permanente, pero ahora va a ser por otras cuestiones. Un beso muy fuerte. Gracias, Javier. Esta es la situación laboral. Otra vez volvemos a la normalidad, no solo en lo que a salud y sanidad se refiere, sino también en el mundo laboral. Asier Eguren es gerente de Tecnodidáctica. Él responde a algunas de las preguntas que nos formulamos sobre estas cuestiones. Por ejemplo, amenazas que entrañan prácticas como el teletrabajo
¿O cómo se reacciona ante un riesgo imprevisible del coronavirus? Escuchamos sus respuestas. En una empresa, por supuesto, antes no se contemplaba el riesgo del COVID y ahora lo han incorporado en todos los protocolos, en todos los procedimientos, y es algo muy importante. El diseño de las empresas, todo ahora está adaptado a un riesgo más que es el COVID. La pandemia primero para nosotros fue un palo grandísimo. Nosotros reunimos personas, tanto en nuestras instalaciones como en las instalaciones del cliente. Entonces automáticamente cuando ya se confirmó la pandemia, pues claro, la legislación, la ley era rotunda en cuanto a que no podíamos reunir a la gente. Entonces lo pasamos mal. Las empresas también lo pasaron mal, porque las empresas que funcionaban seguían con la necesidad de ser formadas en prevención. La prevención en pandemia o fuera de la pandemia sigue siendo obligatoria. Entonces tenían que hacer cursos, pero no podían. Y nosotros queríamos hacer cursos, pero no podíamos. Está Osalan, quien regula la prevención de riesgos laborales, y luego está la salud, quien la regula, que es sanidad. Entonces, el COVID lo que ha supuesto es una unión entre las dos partes. Es decir, en una empresa, por supuesto, antes no se contemplaba el riesgo del COVID, y ahora lo han incorporado en todos los protocolos, en todos los procedimientos, y es algo muy importante. Entonces, algo relacionado con la salud y es algo relacionado con el riesgo, con la prevención de riesgos. Al final, el diseño de las empresas, todo ahora está adaptado a un riesgo más que es el COVID. Las EPIs siempre han sido importantes para evitar pues riesgos relacionados con la actividad en cada puesto de trabajo. Nosotros asesoramos a las empresas en cuanto a qué EPIs se tienen que poner. Hacemos además revisiones de EPIs previas a los cursos que hacemos. Y entonces ahora, por supuesto, una EPI más es toda relacionada con el tema del COVID. Sin duda todo lo que ha pasado nos ha valido para interiorizar la importancia que tiene la salud, ya sea viéndolo en la familia con el tema COVID, ya sea viéndolo en una empresa cuando alguien está trabajando con ciertos riesgos. O sea, yo creo que todo esto, por sacar algo positivo, nos ha traído esa conciencia. Por supuesto, el teletrabajar te supone no desplazarte a tu puesto de trabajo, y hay un porcentaje elevado de accidentes in itinere de personas que al ir a su trabajo o volviendo de su trabajo tienen un accidente, y muchos son accidentes fatales. Pero el teletrabajo también tiene sus riesgos. Hay ciertos riesgos además que no se comentan tanto, pero bueno, el estar sentado en cualquier tipo de silla, cada uno tiene la pantalla como la tiene, entonces hay ciertos riesgos que al final con movimientos repetitivos y así pueden llegar a lesiones, riesgos psicológicos, temas de iluminación. Claro, las casas no están diseñadas para trabajar normalmente. ¿Qué es una empresa saludable? Pues una empresa que tiene personas con salud, que vayan a trabajar a gusto, que cuando estén trabajando se sienten bien. Y claro, ¿qué influye en todo esto? Pues influye, pues, entre otras cosas, pues la nutrición, el descanso. Entonces, por supuesto, que una persona esté a gusto trabajando, que esté descansada trabajando, que esté concentrada trabajando y que esté bien alimentada y en forma, hace que el número de accidentes pueda ser menor. A ver, la prevención ha mejorado muchísimo, pero siempre ha sido la eterna olvidada. Siempre se relaciona la prevención o el riesgo con actividades de mucho riesgo, pero hay otros riesgos físicos que están ahí, que son menores, pero que están y que hay que atender, y en muchos casos pues no se atienden de la forma que se debería. Por ejemplo, en un hospital hay un montón de riesgos, pues por ejemplo al levantar pacientes y tal. Se hacen cosas, pero yo creo que todo lo que se hace es poco para todo lo que hay para hacer. Y luego están los riesgos psicosociales, todo lo que está ahí en la cabeza de cada uno, y es tu vida, pero también la vida interna que tienes en la empresa. La formación en prevención de riesgos laborales ha ido mejorando poco a poco, pero hay veces que hay muchísimas dificultades para llegar al fondo, hay muchísimas dificultades para reunir a mucha gente, hay muchísimas dificultades para tener unas instalaciones adecuadas y poder hacer una práctica, porque nuestros cursos todos son teórico-prácticos, es muy importante hacer prácticas. Ahora tenemos una tecnología súper avanzada que es la realidad virtual,
que la estamos utilizando ya en nuestros cursos. Te metes a través de unas gafas en una realidad, estás físicamente en el aula, pero la escena es totalmente real. Es como puedes salvar, por ejemplo, en primeros auxilios a una persona, viendo la persona vive, pero se va a morir, ves al pariente de la persona, que puede ser la mujer, un tío que te está, oye, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Y es una tecnología muy impactante y que merece la pena. En nuestro apartado de salud, todos los días dedicamos un apartado especial, aparte de informar sobre la situación de coronavirus, actualizando los datos. Pero hoy, especialmente interesante porque damos voz a los pacientes. Los pacientes, que somos todos en algún momento de nuestra vida, somos elementos pasivos de todo el sistema sanitario. Bueno, pues es una de las preguntas que vamos a formular a Carolina Escobar, que es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Arratsalde On, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Reitero un poco la pregunta, ¿tenemos que ser los pacientes elementos pasivos o podemos influir en la sanidad pública? Yo creo que los pacientes tenemos que ser activos desde la relación médico-paciente con nuestros profesionales sanitarios, ¿no? Ser conscientes, ¿no?, de la corresponsabilidad que tenemos que tener con nuestra salud, con nuestra enfermedad, cómo cuidarnos mejor, pero también a través de las asociaciones de pacientes, de esa voz, como vertebramos la voz al final y organizamos poder influir en las políticas que se hagan en el ámbito de la sanidad. Y eso es fundamental, que participemos en las decisiones que tienen que ver con nuestra salud y sobre todo viendo lo que ha pasado durante la pandemia, en la situación que hemos quedado las pacientes con enfermedades crónicas, todo lo que tenemos que retomar y transformar la asistencia sanitaria para el gran reto que tenemos ahora también. Pero hace falta tener interlocutores y los interlocutores de los pacientes. Entiendo que dentro de esta plataforma de organizaciones serán las instituciones sanitarias, ¿no? Exacto, nosotros tenemos interlocución tanto con el Ministerio de Sanidad, con las diferentes consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma y, por supuesto, también con gestores hospitalarios y todo aquel que puede influir en la calidad de la asistencia sanitaria de las personas con enfermedades crónicas, sus familias y sus cuidadores. Habéis celebrado un congreso ayer que ha finalizado hoy. ¿Cuál era el objetivo de este encuentro y así quiénes han participado? Pues hemos participado más de 50 profesionales al final y pacientes, tanto en el ámbito sanitario, gestores, planificadores sanitarios y no solo sanitarios, también sociales, ¿no? Nosotros abogamos porque la salud tiene que ser transversal a todas las políticas y bueno, en este congreso lo que hemos hecho es encuentro multidisciplinar donde todos apostemos por cómo vamos a resolver o cómo vamos a llevar a cabo o cómo vamos a hacer la necesidad compleja que tienen en este momento las personas con enfermedad crónica. No olvidando nunca que hemos pasado por una pandemia con resultados trágicos que tienen que venir para transformar, porque el problema nuestro de las personas que tenemos enfermedades solo ha hecho crecer. Nuestras personas siguen sufriendo y están sufriendo lo que ha sido la no asistencia sanitaria, pues todo lo que sean retrasos de diagnóstico, y esto va a tener un impacto en las personas, pero también en el sistema. Justo acabamos de hablar desde el punto de vista laboral del teletrabajo, pero desde el punto de vista asistencial, lo que ha predominado durante toda esta pandemia ha sido la atención telefónica. ¿Hay que exigir una atención presencial? Yo creo que si no lo hacemos va a tener un coste alto para todos, para las personas y para el sistema, porque esta atención, pues nadie estaba preparado para hablar con su médico por teléfono, con su enfermera, el seguimiento no es igual. Nuestros pacientes nos dicen que han empeorado un 43%, que han empeorado, han sumado nuevas patologías. Han tardado una media de 107 días en ser atendidos con para tener ese diagnóstico nuevo. Han empeorado de dolor y de temas pues, de salud mental, ¿no? Con más depresión, más tristeza, y esto lo que hace es que al final sea más complicado gestionar una enfermedad, con lo cual necesitamos volver a la consulta, necesitamos volver a mirar a nuestros profesionales a los ojos, poderle trasladar, poder verbalizar lo que nos está pasando y tener las citas de manera pues ágil, ¿no? Que no tardemos tanto en ver cómo han empeorado. Y hay un tema importante que muchas personas han dejado de tomar la medicación, no han sido adherentes a sus tratamientos, o se olvidaban, o cambiaban la hora, y esto también influye mucho, ¿no? Con lo cual, esto es un aprendizaje, ¿no? De cómo tenemos que estar preparados para próximas
situaciones de pandemia y como no podemos olvidar o invisibilizar las necesidades que tienen las personas más vulnerables por razón de enfermedad. En este congreso que habéis celebrado, efectivamente, el tema de la salud mental, entiendo que habrá salido al menos en algún momento, y esta escasez de profesionales, de psicólogos, de psiquiatras, ante el aumento, incluido intentos de suicidio. La verdad que la situación es dramática. Un 75% de nuestros pacientes nos dice que tiene problemas de salud emocional, de que están más deprimidos, más cansados, más fatigados, y requieren por lo menos que alguien traducir esta situación, ¿no? No es lo mismo llegar a una pandemia con buen estado de salud que llegar con una problemática y una situación que no solo influye a lo sanitario, sino que influye también en lo laboral, en la educación de nuestros niños con enfermedades, con lo cual eso ha hecho que haya más miedo, más incertidumbre y pocos recursos, porque no han sido derivados al psicólogo. Las asociaciones de pacientes hemos hecho servicio de traducir lo que estaba pasando, mensajes más concretos para personas durante la pandemia y ahora mismo de cómo retoman su asistencia sanitaria y cómo se les acompaña en remontar, ¿no? Y volver a acudir al sistema y poder cuidarse mejor. Tenemos que apoyar más y ser más solidarios entre todos, ¿no? En cuanto a entender la situación de enfermedad, es algo muy complicado de gestionar y la pandemia pues ha sido bastante compleja. Hay un término que utilizáis de cara al futuro, que aparece incluso en el PERTE de la salud, que es innovar. Hay que innovar en salud. ¿Pero cómo? Bueno, yo creo que todo el mundo habla de tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología es un medio para que podamos innovar en muchas cosas. Para nosotros es fundamental que se innove en cuidados. Y cuando hablamos de cuidados sanitarios, cuidados sociales, incluso que la ciudadanía tendría que interesarse más, apostar cómo me van a cuidar en un futuro, ¿no? Cómo se va a definir esa situación de cuidados que al final tengan en cuenta mis necesidades como persona. Pues qué valores tengo, qué es lo que quiero, pues si estoy acompañada, ¿no? Hemos visto que la soledad durante la pandemia, las personas que estaban solas y además confinadas, pues han cuidado mucho peor y han estado más invisibles si cabe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que apostar por una innovación en procesos asistenciales que den cobertura al reto que tenemos en este momento y que piensen en el futuro. Tenemos que pensar en innovar a medio y largo plazo, no solo cortoplacismo, sino más allá, y que eso, innovar en cuidados, en procesos, seguir innovando y que la ciencia siga apostando no solo por la COVID-19, sino tenemos que apostar también por la ciencia que venga a curar otras enfermedades o a paliar o de alguna manera mejorar la calidad de vida de muchas personas y apoyarnos en la tecnología y todo lo que sea la innovación que procure que esto sea posible y aprovechemos ahora mismo que va a haber recursos, ¿no? Que los recursos que vengan realmente se pongan en aquello que necesite la ciudadanía. Que buena parte de estos recursos, de estos fondos, de estos dineros, en definitiva, que vienen de Europa, vayan al apartado de salud. ¿Hablamos de ciencia ficción si hablamos de atención médica a la carta? Bueno, no a la carta, yo creo que los pacientes a veces me suena mal a veces que nos dicen los pacientes que soy como caprichosos, ¿no? Que queremos lo mejor, no es que queramos lo mejor, queramos lo que se ajusta a nuestras necesidades en cada momento, ¿no? Y yo creo que nos hace falta a todos más hablar de salud, no de enfermedad, sino de salud, ¿no? Que entre todos podamos prevenir la enfermedad, que nos cuidemos mejor y seamos más conscientes y más... Ahora mismo en esta pandemia hemos aprendido todos un poquito de lo que es la sanidad, de lo que es la salud, lo que es la investigación, ¿no? Y yo creo que eso no tiene que caer en saco roto y invertir en salud y hacer esa medicina más personalizada también va en que la ciudadanía sea más consciente y se forme más, ¿no? Y que estemos más, igual que nos interesan otros temas, que algo tan importante como la salud nos ayuden a corresponsabilizarnos y eso es trabajo de todos, ¿no? De la ciudadanía y también de las autoridades y de nosotros mismos, del movimiento de pacientes, ¿no? Que somos palanca de cambio y palanca de conocimiento a través de nuestra experiencia y necesidades. Pero yo me imagino que estáis reunidos con los responsables políticos, institucionales de la sanidad y dice, claro, pero los pacientes... Cada uno va a pedir para lo suyo, porque claro, las enfermedades también son muchas y diferentes. Sí, pero al final, mira, nosotros representamos una plataforma con casi 1.450 entidades que representan a diferentes patologías, pero lo que nos une es la cronicidad. La cronicidad nos une y eso nos hemos puesto de acuerdo nosotros para unirnos y elevar la voz de una manera conjunta y nos une sobre todo porque el impacto de la enfermedad, independientemente de la patología, ya cuando vamos cogiendo años, al final no es solo una patología, normalmente somos pluripatológicos, tenemos morbilidades, no vamos solo a un especialista. Nosotros entre todos apostamos por una medicina que sea más multidisciplinar,
que realmente el paciente no tenga que correr por el sistema, sino que el sistema sea un poco más proactivo y no reactivo, ¿no? Nosotros estamos bien organizados, tenemos que aprovechar el tejido del movimiento asociativo que tenemos en España, que tienen las comunidades autónomas y que estamos totalmente al servicio de nuestros pacientes y con una actitud totalmente colaborativa y cooperativa con las autoridades sanitarias y con las sociedades científicas y profesionales sanitarios. Y puesto que estáis todos juntos, lo que os une, acabas de decir, es la cronicidad, o sea, enfermedades crónicas, y en todas las comunidades autónomas los problemas, las peticiones, ¿son coincidentes también? La verdad es que todas son coincidentes al final, pero también es difícil decirlo por lo siguiente, ¿no? Cada comunidad autónoma pues también tenemos 17 situaciones diferentes donde cuando nos dice ¿y cuál es mejor? ¿Y qué pedís aquí que no hay allí? Pues nos cuesta difícil comparar porque no hay datos o indicadores que nos ayuden a comparar en resultados en salud, que nos ayude a ver cómo, no comparar para lo negativo, comparar para lo positivo, de cómo vamos a ir creciendo en calidad de vida de nuestros ciudadanos, qué cosas se hacen bien, qué cosas se pueden mejorar, y no tenemos indicadores que nos permitan comparar. Hablamos en todo momento de salud pública, ¿verdad? Bueno, sanidad pública, vamos. Sí, de la sanidad pública. La salud pública la cogeríamos también por otro lado, pero fundamentalmente tenemos un sistema nacional de salud fuerte, que al final pues tengamos acceso de manera universal, que no haya tanta falta de equidad entre comunidades autónomas, que no haya tanta diferencia, que no nos condicione el código postal, y eso sigue pasando. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos que caminar todos y empujar todos para que no sea, ¿no? Y los pacientes también reclaman más investigación y más educación para la salud. Esto es fundamental. La educación tiene que venir desde la infancia, desde los colegios. Y tenemos un déficit de tener un plan serio de formación en salud, de que nuestros niños y niñas pues tengan formación de cómo cuidarse, qué cosas están bien, qué cosas, quiero decir, todos lo que serían hábitos saludables, y también porque tenemos ya un 19% de los niños españoles tiene alguna enfermedad crónica, que van al cole, y que necesitamos tener un sistema educativo flexible que contemple la situación de diversidad que tienen las personas con enfermedades crónicas, niños y niñas que son héroes y heroínas, te lo puedo asegurar, que hacen esfuerzos enormes por sanar, por luchar con su enfermedad, y después llegan a la educación y tienen barreras, ¿no? Y barreras también de sensibilización de su entorno, y creo que es importante poner el foco. Nosotros siempre pedimos que haya enfermera escolar en los colegios, y esa enfermera que pivote, que ayude al colegio a tener políticas de diversidad, políticas también de formación y concienciación tanto al profesorado como a los compañeros del cole. Y de ahí todo lo que sería educarnos y apostar por la situación de cuidarnos mejor. Y yo creo que eso es una apuesta que queda mucho, que tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosas nos interesa más a los ciudadanos a conocer. Creo que tenemos que conocer más de por ejemplo, de nuestros tratamientos, cómo ser adherentes, de cosas que sean seguras, y cosas que aprendamos también decisiones que tomamos hoy que nos pueden afectar a medio y largo plazo, ¿no? Que nuestra vida tiene que ser muy rica, muy larga, y esperemos que todo muy larga, pero que todas las decisiones, a veces cuando estás enfermo tienes que tomar decisiones que te ayuden a pensar en el futuro, ¿no? De cómo cuidarte mejor. Puesto que hoy conmemoramos o celebramos el Día de los Mayores, ¿una atención médica especial, algún mensaje especial para este colectivo? Nosotros tenemos un apartado donde trabajamos todo el tema de mayores, los mayores que somos ahora y los que seremos en un futuro. La edad, pues todo el tema, vamos a vivir más años de manera más compleja, en situaciones sociales también diferentes. Necesitamos una atención más especializada, pero también una atención también más multidisciplinar en cuanto a atención primaria, conozca bien la situación de los mayores, cómo tratamos al cuidador. O sea, el reto es enorme de tener también esa parte comunitaria, ¿no? De socializar y que no dejemos a ningún mayor atrás. Creo que esta pandemia también nos ha puesto sobre la mesa que debemos esto a nuestros mayores, y solo nos queda hacerlo muchísimo mejor. Karina, muchísimas gracias, y a seguir trabajando. Queremos dar voz a los pacientes y lo hacemos a través de Karina Escobar, de la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, donde están representados todas las asociaciones. Has dicho más de 1000, ¿verdad, Karina? Más de 1000 de todo el Estado. Un beso muy fuerte, gracias por el trabajo. Muchísimas gracias a Karina, muchísimas gracias a los pacientes que representan. Lo venimos diciendo durante todo el programa, hoy celebramos el Día de los Mayores. El apartado siguiente va dedicado a ellos. Nos centramos en Bilbao porque el alcalde
ha hecho hoy una recepción especial a este colectivo, al colectivo de los mayores en su día. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta vuestra casa, al Ayuntamiento de Bilbao, y a este Salón Árabe, que, como sabéis, es donde celebramos las cosas importantes y donde recibimos a la gente importante. Y por eso estamos hoy aquí. Aurelio Vidorreta Alonso, presidente saliente de la Asociación de Personas Mayores Blas de Otero. María Concepción de Miguel Gispert, componente de la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados de Begoña de 2014 a 2019. Para Juan Antonio Díez Barrenechea, presidente saliente de la Asociación de Hogar de Jubilados y Pensionistas de San Francisco, que hoy no ha podido venir, y recoge en su lugar, en su nombre, Luis Carlos Payó García. Cecilio Carranza Mondoluza, es histórico de la Asociación de la Tercera Edad de San Antolín. Un fuerte aplauso también para él. Silvio Catalina Paredes, que pertenece a la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados de Recaldeberri, en calidad de secretario desde hace exactamente 15 años. Un fuerte aplauso para él. Y el siguiente galardón es para Pachi Frutos Gómez, que ha pertenecido a las juntas directivas de la Asociación de Mayores de Santuchu Bonaparte, Asociación de Jubilados Navalur y en la Asociación de Jubilados de Bolueta Santuchu. Va a recoger la placa su hija Begoña Frutos. María Ángeles Martín Hernández forma parte de la Junta Directiva como vicepresidenta de Gure Cabi. Flores Márquez Márquez, que es componente de la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Peñascal y, como justamente acabamos de decir, se encuentra ingresada en este momento y recoge el premio Jesús Monge, que es vocal de la Junta Directiva. Al igual que el año pasado, esta situación que estamos viviendo de pandemia, a pesar de que vamos mejorando, y esa es una muy buena noticia, no podemos celebrar un acto multitudinario, como os hubiera gustado y también como nos hubiera gustado. Y lo tenemos que hacer así por responsabilidad. Ya nos hubiera gustado hacerlo de esa manera, pero me gustaría que, dado que todos y todas no pueden estar hoy aquí, que trasladéis a las juntas de las que formáis parte las palabras que hoy os quiero trasladar, que lo hago, creo que lo puedo hacer en nombre del resto de grupos y concejales y concejalas. Palabras que quieren ser de reconocimiento y de agradecimiento a lo que hacéis. Somos muy conscientes de la situación que lleváis viviendo en vuestras asociaciones desde que comenzó la crisis sanitaria, marzo de 2020. No solo somos conscientes, si me lo permitís, os diría también que estamos preocupados. Tener los centros abiertos sabemos que es muy importante para vosotros y para vosotras. Tener los centros abiertos significa que muchas personas que viven solas, al estar abierto el centro, tienen allí el espacio de socialización, de encuentro, el espacio donde poder hablar, donde poder tomar un café, donde poder contar sus vivencias, sus problemas. En definitiva, un espacio para compartir. Y las personas necesitamos compartir. Las asociaciones, no hay ninguna duda de que sois la mejor de las herramientas de las que disponemos para prevenir esa enfermedad que es importante, que es la de la soledad. Y evitar así las consecuencias tanto físicas como psíquicas que acarrea la soledad. Y en ese sentido, ahora más que nunca, necesitamos esas antenas sociales que conocéis bien a pleno funcionamiento, antenas sociales del programa de mirada activa que tenemos en el Ayuntamiento y del que muchas y muchos formáis parte para luchar contra la soledad y para evitar que algunas personas se sientan en una situación de desamparo. La actividad y la casi normalidad la empezamos a tocar con las puntas de los dedos.
En vuestro caso, queremos destacar hoy el mérito de aquellas asociaciones que habéis ido retomando la actividad, que habéis ido retomando vuestro día a día. Eso sí, lo habéis hecho manteniendo a rajatabla los protocolos establecidos por el Departamento de Salud. Y aquellas juntas que todavía no lo tenéis claro, que es muy respetable, el miedo es libre y a veces hay una sensación de miedo en muchos ámbitos. A quienes no lo tenéis claro, queremos animaros, simplemente animaros a romper esa barrera del miedo. Poco a poco podéis ir retomando algunas acciones, aunque sean pequeñas, y cualquier duda de cómo hacerlo, contar con nosotros, con este ayuntamiento, las trabajadoras sociales, el equipo de Juan y de Íñigo están para ayudaros, están a vuestra disposición. De verdad que entendemos el miedo, el respeto que sigue existiendo, pero también creemos de que con cuidado y con responsabilidad podemos ir recuperando parte de la normalidad de nuestras vidas y el funcionamiento de vuestras asociaciones es muy relevante. Las personas mayores habéis sido uno de los colectivos que más ha sufrido el COVID-19 y también habéis sido uno de los colectivos que más ha aguantado. Yo lo he visto en mi casa, con mi ama, una mujer de 86 años, y he visto, bueno, cómo ha resistido, ¿no?, a esta situación, con qué fortaleza, ¿no? Y nos habéis enseñado una vez más que sabéis resistir. Y eso, a quienes venimos detrás, nos viene muy bien, aprender ese valor de vosotros y de vosotras. Hoy, este homenaje quiere ser también un homenaje para todas aquellas personas que nos han dejado por este virus. Les traslado desde aquí nuestro cariño y nuestro recuerdo a ellas y especialmente a sus familias. Felicidades a nuestros mayores. Bonita la recepción que ha tenido lugar hoy en Bilbao, pero hoy también tenemos otra conmemoración. Se cumplen 90 años, es el 90 aniversario del voto femenino, del sufragio de las mujeres, del acceso de este colectivo a la participación política. Así que la última parte de este programa también va dedicado a ello. Y que tiene una figura especial, que es Clara Campoamor. No me quiero olvidar de Blanca Estrella, la presidenta de la asociación Clara Campoamor, pero nos remontamos a la figura de la primera mujer que llegó al Congreso de los Diputados, primera mujer política y en la época de la República. Hoy recordamos su figura, lo hacemos en varias partes, con un pequeño extracto de la película dedicada a Clara Campoamor. Escucharemos las palabras también de la directora de esta película, de Laura Mañas, y por otra parte también a Itziar Gómez Fernández, que es profesora de Derecho Constitucional y letrada, que iniciaba una intervención dentro de unas jornadas dedicadas al voto femenino, como decimos, iniciaba su intervención con las palabras de Clara Campoamor. Con esta conmemoración nosotros nos despedimos, volvemos el lunes. Disfruten del fin de semana, sean muy buenos, que ya saben que el martes el LABI anunciará el final de las restricciones, con toda probabilidad, presuntamente. Hasta el lunes. ¿Qué se siente al ser las primeras mujeres que acceden al Parlamento? Hablo por mí y creo que también por mi amiga y colega Campoamor. Sentimos orgullo y una gran responsabilidad. Sabemos que detrás de nosotras hay miles de mujeres prestándonos su voz y que no podemos defraudarlas. Señorita Campoamor, ¿se plantea saber la comisión que va a redactar la Constitución? Por supuesto. Los votos que nos han hecho diputadas valen tanto como los de los demás. No vamos a ser convidadas de piedra. Hoy, 1 de septiembre de 1931, nos hallamos reunidos en lo que ya puede considerarse un momento histórico de gran trascendencia. Doy la bienvenida a los señores diputados y muy especialmente a las dos primeras mujeres que pisan hoy esta Cámara. Señorita Clara Campoamor, señorita Victoria Kent. De todos ustedes dependen las leyes que van a regir este país
a partir del momento en que quede redactada la nueva Constitución. Inauguramos, pues, la primera sesión. En el día de hoy se va a tratar el artículo 23, debatido ya en la comisión. El artículo dice que no podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce, en principio, la igualdad de derechos de los dos sexos. La diputada Clara Campoamor presenta su voto particular y propone que el artículo quede de la siguiente manera. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Nadie nos ha explicado la finalidad de ese voto. Se trata simplemente de subsanar un olvido. Solo por un olvido se ha podido omitir de este párrafo que tampoco será fundamento de privilegio el sexo. Propongo, por tanto, que se incluya en el primer párrafo y se suprima el segundo. A mi entender, la redacción del artículo está perfectamente bien como está. Es el primer párrafo el que está perfectamente bien como está, y es el segundo el que debe suprimirse. Reconocer la igualdad en principio, es decir, solo en teoría, hace temer que en la práctica esta igualdad no se garantice en las leyes. Seguro que más de uno se sentiría inquieto si redactáramos un artículo en el que se dijera: se reconoce a las iglesias el derecho, en principio, a enseñar sus doctrinas en sus establecimientos. ¿O qué pensarían ustedes si se reconociera solamente, en principio, los derechos de las lenguas en regiones y provincias? No puede haberlo dicho mejor, señorita Campoamor. ¿Por qué condicionar entonces la igualdad de sexos? Clara, te estaba buscando. Mujer, deja al menos que me explique, ¿no? No, sí, te explicaste perfectamente en el hemiciclo. Las mujeres no están preparadas para votar. No todas son como nosotras. ¿Qué pasa? ¿Que ahora ya no son los hombres los que tienen la última palabra, sino los que tenemos títulos universitarios? Todas tienen derecho a expresarse. Yo solo digo que por muy justas que creamos ser dándoles el voto, podríamos traer una desgracia para el futuro. ¿Para quién? ¿Para tu partido? No, Clara. Si cae la República, las mujeres volveremos a retroceder muchísimos años. ¿Retroceder a dónde? ¿Se puede retroceder más? ¿Tenéis derecho a negar el voto a la mujer? No. Tenéis el derecho que os ha dado una ley. La ley que vosotros hicisteis. Pero no el derecho fundamental basado en el respeto a todo ser humano. Lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. Las mujeres se manifiestan en las procesiones. Muchos diputados republicanos aquí presentes pasarán a la historia en fotografías sujetando el palio en una procesión. Pero no hablemos de estas cosas, señores, porque aquí lo que importa es el principio. Señores, lo que aquí de verdad importa es la República. Y concederle el voto a la mujer significa que vuelva a la monarquía. Si ayer votasteis igualdad de sexos, no podéis hoy condicionarla. Los sexos somos iguales. Lo somos por naturaleza, por derecho y por intelecto. No cometáis un error histórico que no tendréis suficiente tiempo para llorar. Y al decir esto, señoría, creo que no hago otra cosa que servir a la República Española. Bien, señorías, vayan diciendo su nombre y añadan únicamente sí o no, a favor o en contra del artículo. José Gómez Morales, sí. Pedro Rico López, no. José Álvarez Builla, no. Manuel Cordero, sí. Niceto Alcalá Zamora, sí. Alejandro Lerroux, no. Victoria Kent, no. José María Gil Robles, sí. Ramón Suárez Picayo, sí. Hilario Ayuso, no. Hecho el recuento, el artículo queda aprobado por 40 votos de diferencia. Y queda así. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.
¡Viva la República que también es de las mujeres! Evaristo Fernández Sánchez vota. Rosa López Rivas vota. Francisco García Sanz vota. Margarita Jiménez Castro vota. Pero bueno, para mí ha sido un auténtico regalo hacer una película sobre esta figura femenina. No sé si habéis visto también otros de mis trabajos. Después hice otra película sobre Concepción Arenal. Ahora acabo de rodar una sobre Frederica Montseny. Ahora tengo un proyecto sobre Neus Català. Y bueno, yo creo que a lo largo de toda mi filmografía lo que estoy intentando es rescatar a estas mujeres que han caído en el olvido porque les tocó vivir una época en la que no tenían derechos, y me parece que es fundamental recuperarlas y que la gente joven tenga referentes a quien quieran parecerse, tanto chicos como chicas, porque yo siempre digo que el feminismo es cosa de todos. Entonces, pues bueno, me gustaría muchísimo que en los colegios se mostraran esas películas de manera divulgativa, informativa. Me acuerdo que el último 8 de marzo en el colegio de mi hijo pusieron Moby Dick y yo llamé al colegio y dije, no, tenéis una oportunidad de oro para hablar. Digo, yo os doy, voy a daros una conferencia. Y dijeron, ay, no, ya va a venir esta a hablarnos de feminismo. Y dije, bueno, perdón, es el 8 de marzo. Es que, ¿por qué la gente tiene tanto miedo al término feminismo? Si al final, si nos sentamos a hablar, todos vamos a estar de acuerdo en que tenemos derecho a tener las mismas oportunidades. Entonces, pues bueno, gracias al libro que escribió Isaías, fue el primer proyecto que lanzamos sobre las biografías de estas mujeres, y bueno, la verdad que fue una grata sorpresa porque fue la película más vista del año, incluyendo las películas de cine, las películas de televisión. Tuvo una acogida tremenda. Entonces digo, bueno, me parece que es una carta que tenemos que utilizar para que las nuevas generaciones sepan quiénes fueron estas mujeres, la labor que hicieron, y se empiezan a reescribir los libros de texto. Y bueno, me parece que tenemos mucho trabajo entre todos. Yo, por mi parte, como cineasta, seguiré luchando, y no solamente rescatando las figuras históricas, sino también haciendo planteamientos, tanto en comedias románticas o en thrillers psicológicos, me da lo mismo. Pero me parece que tenemos que recuperar una figura de una mujer empoderada para que las nuevas generaciones se quieran. No puedo dejar de empezar esta intervención con las palabras de Clara Campoamor en un artículo que escribió el 8 de octubre de 1931, apenas una semana después de haber conseguido la aprobación del artículo 36. Y es que me parece que estas palabras se podrían decir hoy para otras muchas cosas y no estarían en absoluto de modé, ¿no? Dijo: espíritu de justicia, fino sentido político, exacto sentimiento de la oportunidad política, qué expresión, ¿no? He aquí los 3 motivos básicos de la resolución histórica del Parlamento al conceder el voto a la mujer. Yo creo que cuando celebramos una efeméride se mezclan un poco como cuando cumplimos años, ¿no? Varios tipos de sentimientos. Está la cosa de la alegría por haber cumplido, por haber llegado a los que tenemos. Está un poquito la cosa de la nostalgia, ¿no? De aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor y echar la vista atrás y tal. Y luego siempre está también el sentimiento de incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar a partir de ahora. Yo, como no soy mucho de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, me voy a quedar con la alegría y también con la incertidumbre, y así doy paso a las reivindicaciones, que son lo que me gustaría también compartir hoy con vosotras, ¿no?
La alegría porque creo que hemos hecho en estos 90 años un camino impresionante. Ha sido una revolución sociológica, política, vital tan grande y tan poco sangrienta que creo que todas las mujeres debemos sentirnos orgullosas por eso. Solo 2 mujeres ejercieron el poder constituyente en 1931. Ellas 2, Victoria Kent y Clara Campoamor, fueron elegidas porque tenían el derecho de sufragio pasivo, pero no pudieron participar en la elección de los otros miembros de la Cámara. Estuvieron ahí finalmente porque los varones, los señores de sus partidos, quisieron meterlas en las listas. Así que, bueno, hay que felicitar también a aquellos que las quisieron integrar y hay que felicitarse de que por lo menos ellas 2 estuvieran. Y Clara, además, estuvo en la Comisión de Redacción de la Constitución. Aquí tenemos alguna ilustre constituyente que bien recuerda que no hubo mujeres en la Comisión de Redacción de la Constitución de 1978, así que creo que eso también es algo digno de recordar. Clara se empeñó y estuvo ahí para dar voz no solo a las mujeres, sino también a los niños y a las niñas, porque ella, cuando vendió, entre comillas, lo de vender a su partido político el estar en esa comisión, dijo que alguien tenía que dar voz a las mujeres, a los niños y a las niñas, porque se iban a decidir cosas muy importantes, como por ejemplo la extensión del derecho a la educación laica en aquella Constitución de 1931. Si hoy estas Cortes fueran constituyentes, las presentes, tendríamos en el Congreso de los Diputados el 43% de mujeres y en el Senado el 39% de senadoras. Cambiaría el escenario totalmente. Cambiaría. Ojalá que las Cortes, tal y como están constituidas ahora, fueran Cortes constituyentes. Qué envidia me dan las compañeras chilenas que están redactando una nueva Constitución que ojalá sea la primera del mundo realmente paritaria, como lo es la Comisión de Redacción de ese texto constitucional. Ojalá sean capaces de llevar a la práctica lo que muchas hemos escrito sobre la paridad política, sobre la justicia, que finalmente eso es efectivamente la paridad. Pero quiero que recordemos también, en ese haber de la alegría, las otras cosas que se hicieron en la primera legislatura, en la legislatura constituyente de la República. Porque esas 2 diputadas, que casi son superheroínas, no solo consiguieron el derecho al voto, consiguieron que se llevase también a la Constitución el derecho al divorcio, consiguieron la participación de las mujeres en el Tribunal de Jurado, participar en ese otro poder, el poder judicial. Consiguieron la igualdad en el acceso al mundo del empleo, consiguieron que de las mujeres pudieran ser, por ejemplo, notarias, se pudieran presentar a esas oposiciones. Juezas no, esto nos costó llegar hasta finales de los años 60, pero bueno, notarias sí. Se modificó el régimen del matrimonio civil también en ese periodo, ¿no? En esa primera legislatura constituyente. Y en la segunda se abolió la prostitución. Eso no lo consiguió Clara, que lo quiso llevar a la Constitución del 31, pero no tuvo el eco suficiente. Y, por supuesto, se consiguió igualar la educación de las niñas, que todavía en aquel momento estaba muy por detrás de las de los niños.